Anticristo, historia de una profecía jesuítica sudamericana, de Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al Papa Francisco, capítulo 15, el profeta Fiódor y su discípulo Frederick, obra de Javier Garín. En 1948, Alfred Hitchcock filmó una película extraña en un solo plano secuencia donde evidenciaba su creciente maestría, La soga, también conocida como Festín diabólico. El argumento se centra en el asesinato de un joven por otros dos jóvenes, ricachones homosexuales, mediante estrangulamiento con la soga del título, sin otro motivo que considerarlo inferior, y a la vez demostrar ellos su superioridad intelectual al cometer un crimen sin ser descubiertos. Los criminales se deleitan además en exponer ante un grupo de amigos las evidencias de su crimen sin que aquellos lo adviertan. El cadáver está en el baúl donde sirven el festín, la soga da vueltas por la escena y aparece una y otra vez ante los ojos de los comensales. Ellos creen que el muerto no merecía vivir, no tienen nada contra él, ni odio ni pasión alguna, solo un leve desprecio. Si existe una pasión dominante en ellos es el orgullo, la megalomanía, el excesivo amor por sí mismos, indicios claros del anticristo. Aunque es imposible no ver en la cinta una alegoría del nazismo, con su teoría de la supremacía aria y las cámaras de gas, lo cierto es que se trata de una adaptación de una obra de teatro de Patrick Hamilton, de 1929, anterior al ascenso de Hitler al poder. Su argumento parecería una audaz premonición, si no se basara en un hecho real, el asesinato del niño Bobby Franks por los dos jóvenes millonarios homosexuales, grandes admiradores de Nietzsche, Nathan Freudenthal Leopold Jr. y Richard A. Loew, en 1924. La historia original fue recreada nuevamente en 1959 en un film de otro gran cineasta, Richard Fleischer, bajo el título de Compulsión o Instinto Criminal, con la actuación de Orson Welles como abogado defensor de los nietzscheanos jóvenes bien, quienes creen haber cometido un crimen perfecto, secuestrando y matando a golpes a un niño. Nietzsche consideraba la compasión y la culpa dos perversas herramientas de dominación empleadas por los débiles para impedir a los fuertes alcanzar su plenitud. Tanto en las películas como en el hecho real que las inspira, se trata de un crimen frío, cerebral, calculado, desapasionado, cuyas razones son ideológicas. A diferencia de los crímenes ordinarios motivados por la codicia, la lujuria, los celos o la envidia, el móvil de estos asesinos es una idea. Por suponerse superiores, se consideran por encima de las normas morales, con derecho a matar, y lo hacen como una demostración. Es uno de los casos en que la realidad imita a la literatura. Un crimen así ya había sido cometido por un personaje literario, Rodia Raskolnikov, el perturbado protagonista de Crimen y Castigo, una de las dos obras maestras de Fyodor Dostoyevsky. Raskolnikov, estudiante de derecho, pobre, enfermo, humillado, resentido, acosados él y su familia por la mala suerte en una indiferente San Petersburgo, desarrolla un delirio compensatorio de sus miserias, consistente en creerse un ser excepcional, quien, como Napoleón, se encuentra por encima de la moral convencional. Las restricciones morales, piensa, no están hechas para esta clase de seres, sino para la gente inferior. Tampoco Napoleón se vio limitado por escrúpulos morales en su conquista guerrera del mundo. Raskolnikov piensa que él tiene derecho a matar a una vieja usurera, personaje deliberadamente presentado bajo un aspecto repugnante, a la que él considera despreciable intelectual y moralmente. Le da muerte fríamente, sin odio, apenas con desprecio. Sacó el hacha de debajo del abrigo, la levantó con las dos manos y sin violencia,
con un movimiento casi maquinal, la dejó caer sobre la cabeza de la vieja. La descripción del crimen sorprende no solo por lo escueta, sino también por la aparente ausencia de emotividad. Pero en el instante siguiente se ve sorprendido por una testigo inoportuna, la hermana discapacitada de la anciana, y obligado a asesinarla también. Era tan cándida, la pobre Lisbeth, y estaba tan aturdida por el pánico, que ni siquiera hizo el movimiento instintivo de levantar la mano para proteger su cabeza. Se limitó a dirigir el brazo izquierdo hacia el asesino, como si quisiera apartarlo. El hacha cayó de pleno sobre el cráneo, hendió la parte superior del hueso frontal y casi llegó al occipucio. La nueva víctima se desplomó como una res en el matadero. Si la anciana era a sus ojos culpable de una depravación moral que justificaba su supresión, ¿qué culpa tenía la pobre hermana? El segundo asesinato parece subrayar el extravío del primero. Luego finge continuar su vida indiferentemente, como si cegar 2 vidas fuera para un ser superior algo tan trivial como beber un vaso de agua. Raskolnikov parece haber quebrantado sin remordimientos la ley moral. De momento ni una sola vez parece lamentar lo sucedido. Sin embargo, a medida que avanzan las páginas y que se cierne sobre él la sospecha del funcionario encargado de investigar el crimen, su mente se va derrumbando bajo el peso de la paranoia y la culpa. Al igual que el propio Dostoyevsky y buena parte de los personajes de sus novelas, Raskolnikov está perseguido por la pesadilla de una enfermedad nerviosa. Pero no hace falta excesiva perspicacia para comprender que lo que en realidad padece es una profunda enfermedad moral, de la que sólo ha de redimirse mediante la expiación y el sufrimiento. La trama se le ocurrió al escritor en la década de 1860, cuando, arruinado después de la quiebra de sus negocios y una racha nefasta de mala suerte, en la ruleta de Wiesbaden, la extrema miseria, la falta de alimentos y el desprecio lo persiguen, al igual que a Raskolnikov. Su biógrafo Frank recupera una copia de la carta que el escritor envió al editor del periódico El Mensajero ruso, conteniendo el plan general de crimen y castigo, explicado como el relato psicológico de un crimen cometido por un joven expulsado de la universidad, pequeño burgués en origen y viviendo en medio de la más horrible pobreza. Impulsado por la influencia de extrañas e incompletas ideas, él decide acabar con su repulsiva situación en un solo golpe, asesinando a una vieja usurera estúpida y enferma, codiciosa, quien devora otras vidas, torturando una hermana más joven transformada en su mucama. Ella no sirve para nada. ¿Por qué ella debe vivir? ¿Ella es útil para alguna cosa? Es necesario que la vieja sea despreciable para que la obra adquiera mayor sentido. Por lo demás, es tan vieja que probablemente muera pronto de muerte natural. Decide matarla para sustraerle dinero y joyas, ayudar a su madre y a su hermana, terminar sus estudios, viajar al exterior y convertirse en un hombre correcto e inflexible en el cumplimiento de sus obligaciones para con la humanidad, como si con ello pudiera borrar su crimen. Sin embargo, el motivo económico es solo un desencadenante, pues la verdadera razón del asesinato se presenta bajo una luz ideológica. La teoría de los hombres extraordinarios, anticipo del superhombre nietzscheano. Estas ideas ya habían sido expresadas en la literatura por Balzac y recogidas en ensayos como Los héroes de Carlyle, exaltador del papel del individuo en la historia. Dostoyevsky hace escribir a su personaje un artículo donde expone su ideología negadora de la igualdad y fraternidad humanas. Porfiri Petrovich,
el investigador criminal que lo acosa ha descubierto el artículo en una revista y lo convierte en motivo de sospecha. En el punto nodal de la novela, el sabueso finge discutir esa teoría con Raskolnikov para sonsacarle una confesión. Raskolnikov resta importancia a la teoría. Se esfuerza en explicar que no se trata de ideas nuevas. En su concepción, la humanidad está dividida entre personas que marcan el rumbo de la historia, los héroes, y personas ordinarias que conforman una masa informe, un hormiguero, un rebaño. Son los seres extraordinarios, Licurgo, Solón, Mahoma o Napoleón, con sus dotes y su poder, quienes constituyen el motor de la historia. Mientras el hormiguero se limita a ser su material de trabajo. Estos humanos extraordinarios pueden y deben, si es preciso, quebrantar las normas dictadas para el hormiguero, porque sin ellos la historia se detendría. Están más allá del bien y del mal. El progreso debe realizarse a una costa del sacrificio de algunos. Si los descubrimientos de Kepler y de Newton, ejemplifica Raskolnikov, no hubieran podido convertirse en patrimonio de la humanidad sin el sacrificio de un hombre de 10, de 100 o más, Newton habría tenido derecho a eliminar esas 10 o 100 personas. Habría estado incluso obligado a hacerlo. Del mismo modo, los millones de muertos de las guerras napoleónicas no serían sino el sacrificio necesario para que las ideas de la Revolución Francesa pudieran expandirse a toda la humanidad. Es bajo una forma nueva el viejo argumento de la razón de Estado. El sofisma de Caifás al sacrificar a Jesús: es mejor que muera alguno para que no muera el pueblo. Se encuentran aquí además ecos de Maquiavelo, el fin justifica los medios, de Hegel, de Bentham, que había convertido la moral en aritmética, como lo explica un estudiante cuyas ideas influyen en Raskolnikov. ¿Crees que no se borra un pequeño crimen con miles de buenas obras? Por una vida, miles de vidas salvadas de la podredumbre y de la descomposición. Una muerte y a cambio 100 vidas. Sí, es una cuestión de aritmética. La vida humana es reducida a una simple operación. El individuo, creado a imagen y semejanza de Dios, rebajado a un medio útil. Kant y Jesús son derrotados. Porfiri Petrovich no se molesta en refutar estos delirios. Le basta apelar a la ironía. Pero dígame, ¿cómo distinguir a esos hombres extraordinarios de los otros? ¿Presentan alguna característica especial al nacer? Perdone mi inquietud, muy natural en un hombre práctico y bien intencionado, pero ¿no sería conveniente que esos hombres fueran vestidos de un modo especial o llevaran algún distintivo? Porque suponga usted que un individuo perteneciente a una categoría cree formar parte de la otra y se lanza a destruir todos los obstáculos que se le oponen, para decirlo con sus propias y felices palabras. Los métodos de distinción por la biología y los distintivos externos serán puestos en práctica muy pronto en Alemania. Acaba de describir en breve trazo al propio Raskolnikov, quien tardíamente comprenderá que no es el hombre extraordinario que había pensado, sino un miembro más del despreciado rebaño. Irónico castigo, más humillante aún que la cárcel de Siberia. No es la única vez que el profeta Fiódor nos alerta acerca del nuevo peligro que se cierne sobre el mundo: el devastador poder de destrucción de las ideologías. Ellas engendrarán en pocas décadas las peores pesadillas del siglo XX. El estalinismo, con sus purgas de millones de desgraciados. El nazismo, con la fría e industrial destrucción de 6 millones de judíos y cientos de miles de gitanos, discapacitados y homosexuales. El imperialismo capitalista, con sus bombas de Hiroshima y Nagasaki y sus descargas de napalm en Vietnam en nombre de la libertad.
el terrorismo delirante, con sus pilas de cráneos en Camboya y sus atacantes suicidas porque Alá es grande. Escribió sobre este tema otra obra anticipatoria, Los endemoniados. Novela profundamente admirada por Albert Camus, quien la trasladó al teatro. Es una de las 4 o 5 obras que yo pongo por encima de todas las demás. Y tomó a uno de sus personajes, Kirillov, como eje de una de sus tesis en el ensayo El mito de Sísifo. Sátira amarga y feroz, implacable invectiva contra los delirios de los izquierdistas, a quienes Dostoyevski detestaba con todas sus fuerzas. Los endemoniados muestra a personajes invadidos por espíritus extraños, como los cerdos de la piara infectada por los demonios expulsados por Jesús. La infección son las ideas revolucionarias, disolventes, deshumanizantes, que convierten a los personajes principales en seres crueles, en alucinados, en enamorados de la destrucción y de la muerte. El argumento se inspiró en un crimen real, uno de los tantos delirios del izquierdismo deshumanizado. El terrorista Sergei Nechayev, protegido de Bakunin, personero del populismo revolucionario ruso, asesinó fríamente, por diferencias ideológicas, a un camarada, acusándolo de traición, palabra favorita de los sectarios y facciosos de todos los tiempos. Nechayev era el mismo que había publicado el Catecismo del Revolucionario, 1869, modelo de deshumanización izquierdista, en cuyo primer párrafo sostenía: el revolucionario es un hombre perdido, no tiene intereses propios ni causas propias, ni sentimientos, ni hábitos, ni propiedades. No tiene ni siquiera un nombre. Todo en él está absorbido por un único y exclusivo interés, por un solo pensamiento, una sola pasión, la revolución, deshumanización absoluta. Crimen trivial, baladí, repetido miles de veces en todo el mundo. También en Argentina hemos conocido estos delirantes portavoces de la revolución que condenaban por delatores y traidores a sus compañeros. También Montoneros hizo lo propio en más de una ocasión, incluso en la cabeza de uno de sus jefes, Roberto Quieto, condenado in absentia por supuesta traición y en realidad por disidencia con la fallida estrategia revolucionaria. También Firmenich proclamó que lo que importaba no eran las personas, sino el poder, la revolución. También aquí y en toda Latinoamérica vivimos la tragedia del divorcio entre las vanguardias esclarecidas, guevaristas y el pueblo llano al que aspiraban a defender. Los hombres, parece decirnos Dostoyevski, no forjan su personalidad de acuerdo a su ideología, sino que eligen su ideología de acuerdo a su carácter. El terrorista Piotr Berzhostovsky, inspirado en Nechayev, construye una célula revolucionaria para atentar contra el orden establecido. Es un fanático despiadado, un déspota en potencia que anhela furiosamente el poder y está dispuesto a destruirlo todo en pos de sus fantasías reivindicatorias. Manipula cínicamente a quienes le rodean y es capaz de los peores crímenes en nombre de supuestos ideales. Stavrogin es un nihilista amargado y resentido, tiene dotes admirables y es capaz de actos heroicos, pero sus virtudes son anuladas por una soberbia y una incapacidad de amar. El incauto Erkel, idealista que trabaja por la causa y por admiración ciega hacia Verkovensky,
Es la encarnación del idiota útil de que hablaba Perón, manipulado y arrastrado hacia el crimen por líderes nefastos. El único tal vez que puede redimirse. El demencial Kirillov cree haber derrotado a Dios y haberlo suprimido, y para llevar hasta las últimas consecuencias su libre albedrío, comete un suicidio lógico. Si Verhovensky mata en nombre de la ideología, Kirillov se mata a sí mismo para demostrar su libertad, pues ha matado a Dios. Pero no puede evitar que los hombres aún teman a la muerte, sino a través de su propio ejemplo. Se mata para ser Dios, para salvar a los hombres del miedo. Si comprendes que Dios no existe, tú eres Dios y no te matas. Eres tu propio soberano. Vives en la mayor de las glorias. Pero uno, el que lleva la prioridad, ha de suicidarse forzosamente. Pues de no ser así, ¿quién marcaría la pauta y lo demostraría? Me mato para demostrar mi rebeldía y mi nueva y terrible libertad. Pero en el momento de darse muerte actúa como un autómata, como un fantoche, una caricatura. Muere como Cristo para salvar a los hombres, para vencer a la muerte, pero a la inversa de Cristo, muere para liberarlos de Dios. Es un trágico, ridículo, inocuo anticristo que se destruye a sí mismo. El profeta Fiódor no ha concluido su mensaje. Aún le resta la obra más grandiosa, más religiosa de todos, Los Hermanos Karamazov, concluida poco tiempo antes de su muerte. Allí nos ofrecerá una interminable cadena de alegorías, de ideas, de tesis, de intuiciones y visiones proféticas. Es la gran profecía dostoyevskiana. Allí nos quiere decir todo, dejarnos todo su legado. Es la historia de un crimen y también de muchos crímenes. Es la historia de la perdición del hombre y de su redención, de la negación de Dios y de su redescubrimiento. Nada en la trama central de esa novela es casual. Nada está puesto allí sin un motivo deliberado. Cada personaje representa fuerzas e impulsos humanos. El viejo Fiódor Karamazov, la víctima, es también un victimario, un hombre puro instinto, violento, agresivo, egoísta, avaricioso, sensual, borracho, mal padre, que se burla de lo más sagrado y pisotea todas las normas, capaz de humillar a sus propios hijos para conseguir sus ruines propósitos. Parece que buscara su propio asesinato. Su hijo Dmitri, el protagonista, ha heredado lo dionisíaco del padre, el hedonismo, la bestialidad y el instinto, y sin embargo hay en él destellos de nobleza, un fondo de bondad, un corazón que se inclina al amor a pesar de su natural violencia, una conciencia moral mutilada, sofocada, pero capaz de revelarse luego del sufrimiento y la expiación. En una escena grandiosa, el santo anacoreta del monasterio, el starets Zósimo, a quien la familia dividida acude en busca de una imposible mediación, se arrodilla ante Dmitri, presintiendo en él la tragedia y el crimen, el inevitable dolor, pero también la posibilidad de salvación. Dominado por todas las pasiones, lo devoran los celos, pues disputa con su padre los favores de su amante Grushenka y desea la muerte de su rival, e incluso está a punto de cometer el acto tabú, el abominado parricidio. El personaje en apariencia más culto, pero moralmente más sinuoso, es el hermano intelectual, Iván Karamazov, cuasi ateo, nihilista, autor de la célebre máxima: si Dios no existe, entonces todo está permitido. Una vez más aparece la ideología, interfiriendo en la vida y siendo la desencadenante del desastre. De él dice Alyosha: es un enigma, y continúa haciéndolo casi hasta el final, porque sus motivos no son pasionales, porque está dominado por la soberbia de la razón.
el medio hermano, Smerdiakov, hijo natural de Fiódor, epiléptico, servil y astuto, encuentra en la tesis de Iván un permiso intelectual para cometer lo que todos los hermanos, excepto Alyosha, desean: matar a su padre. Es el espejo deformante de Iván, quien le revela sus deseos inconscientes, quien se toma el atrevimiento de ejecutarlos. Dostoyevski parece exorcizar en el parricidio de los Karamazov sus propios deseos asesinos. La novela lanza una terrible confesión. ¿Quién no deseó la muerte de su padre? Sigmund Freud encontró en ella una evidencia literaria del complejo de Edipo. Iván teoriza sobre la muerte de Dios y es a la vez el instigador inconsciente de la muerte de su padre. Es el parricida ideológico, mata a su padre físico y a su padre celestial. En medio de la depravación y brutalidad de los distintos personajes, emerge la contrafigura de Alyosha. El hermano místico, el joven y espiritual novicio, dechado de bondad, auténtico espíritu cristiano, promesa esperanzadora de redención, lleva el nombre del hijito fallecido de Dostoyevski. Su figura se supone inspirada en la del filósofo Soloviev. La obra toca varios de los temas preferidos de Dostoyevski: el retorno al cristianismo, la salvación por medio del sufrimiento, la nobleza del pueblo humilde, la convicción profunda de que, peor aún que los instintos brutales, es la fría razón, encarnada en Iván, ese joven enigmático y sombrío, la verdadera instigadora de los peores delitos. Dmitri quiso matar a su padre, pero no consumó el crimen. Iván también lo deseó, pero prefirió ampararse en las acciones de su medio hermano, cuyos alcances fingió ignorar. El parricida material, Smerdiakov, le hace ver en una escena magistral que a través de sus doctrinas y su actitud indiferente lo ha alentado a cometer el crimen. Le reprocha su cobardía, le dice: yo he hecho lo que no te atrevías a hacer, lo que me instigaste. El castigo de la razón fría, calculadora, sin Dios, parece decirnos Dostoyevski, es la locura, último refugio de Iván, que no puede soportar la realidad que él mismo ha construido. En esta novela nos deja Dostoyevski un célebre pasaje, el relato El Gran Inquisidor, fantasía teológica literaria que Iván narra a Alyosha. Jesús regresa a la tierra, no es su segunda venida triunfal, sino una breve visita de consolación, pero lo hace escogiendo el peor lugar y momento, Sevilla, durante la más dura época de la Inquisición, luego de que ésta quemara en la plaza en un atroz auto de fe a 100 herejes. Aunque no se anuncia, todos lo reconocen. Se suceden los milagros. El gran inquisidor alarmado lo manda a detener. La presencia de Jesús constituye una amenaza contra todo lo que ha construido la Iglesia en su ausencia. Jesús es condenado por segunda vez a morir. El gran inquisidor lo visita en el calabozo para justificarse. Sus palabras están llenas de amargos reproches. ¿Por qué has venido a molestarnos? Bien sabes que tu venida es inoportuna. Le reclama que Jesús hubiera rechazado las tentaciones de Satanás, a quien ve como un espíritu terrible e inteligente que brindó al Mesías, a través de 3 preguntas, la oportunidad de resolver en un instante todos los problemas de la humanidad. Esas 3 preguntas por sí solas demuestran que quien te habló aquel día no era un espíritu humano contingente, sino el espíritu eterno, absoluto. Toda la historia ulterior de la humanidad está predicha y condensada en ellas. Para el gran inquisidor, Jesús cometió un error fatal al rechazar las tentaciones. No quiso comprar la obediencia humana convirtiendo las piedras en pan. Respondió que no solo de pan vive el hombre, y ofreció una libertad inservible, perniciosa, sin comprender que el hombre prefiere el pan a la libertad, la certeza y tranquilidad de conciencia a la incertidumbre de la duda.
Hay solo tres fuerzas capaces de someter para siempre la conciencia de estos seres débiles e indómitos, haciéndolos felices: el milagro, el misterio y la autoridad. Pero Jesús se ha negado a emplearlas. Prefirió dejar en una insoportable libertad a los hombres. Tuvo una estima demasiado alta de ellos. Les exigió demasiado. Solo unos pocos podrían cumplir lo que él esperaba. El resto estarían perdidos. La Iglesia ha corregido su obra. Brinda a los hombres lo único que comprenden: pan y cadenas. Incluso les permite pecar, si piden permiso para ello. Sustituye a Cristo y actúa en su nombre mediante un engaño, y toma sobre el alma del clero el peso y la responsabilidad de ese engaño, dispuesta a condenarse eternamente para salvar a los hombres de la insufrible libertad, del hambre y de la duda. Ha aceptado la tercera tentación y está dispuesta a reinar sobre todos los imperios de la tierra. Con la espada de César dominará a todos y consumará el anhelo de unión universal. El gran inquisidor pretende ser el verdadero filántropo, pues no se ha ocupado de los fuertes de espíritu, sino de todos. Ha aceptado su propia condenación por el bien de los hombres. Se vaticina que volverás rodeado de tus elegidos y que vencerás. Tus héroes solo podrán envanecerse de haberse salvado a sí mismos, mientras que nosotros habremos salvado al mundo entero. El clero aparece así, en coincidencia con la interpretación lacunciana, como aliado de Satanás y ejecutor del plan anticristiano. El profeta Fiódor tuvo una importancia crucial en la comprensión de los grandes problemas morales del mundo moderno. Él percibió como nadie la enfermedad del nihilismo. Supo anticipar el terrible peligro de las ideologías. Intuyó que el hombre no estaba preparado para edificar una moral sin Dios, y que la muerte de Dios, sin nada que lo reemplace, abriría las puertas a los desenfrenados arrebatos del afán de poder, a las pesadillas de la fría razón, a todos los crímenes imaginables. Encontró un discípulo funesto y seguramente no deseado, una mente más atrevida que la del dubitativo y todavía escrupuloso Raskolnikov, más osada que el cobarde Iván Karamazov. Las cuestiones planteadas por estos personajes hallaron eco en un hombre dispuesto a llevarlas como Kirillov, como Smerdiakov, hasta las últimas consecuencias. Friedrich Nietzsche. El filósofo alemán dio el paso que los antihéroes de Dostoyevsky no completaron, pues ellos no llegaron a negar abiertamente a Cristo, a abjurar de la existencia de Dios. Ni siquiera Iván tuvo el valor de afirmar que Dios efectivamente no existía y que Cristo debía ser repudiado. Todo ello lo hizo Nietzsche, admirador confeso de Dostoyevsky, aunque en sus antípodas ideológicas. Decididamente asumió sobre sí el anuncio de una crisis de valores sin precedentes. Tomó partido consciente por el anticristo y proclamó que había que liberar al hombre superior, al superhombre, de las cadenas de la moralidad cristiana, sus doctrinas, cuya gravedad moral, cuya profunda apostasía, a veces aparece disimulada bajo la pretensión de tratarse simplemente de una inocua fe vitalista, son la total negación de Cristo, la repulsa de la igualdad y la fraternidad, el himno triunfal de la crueldad de los más fuertes, la abolición del amor, la exaltación del poder, la filosofía descarnada del imperialismo. Friedrich, el discípulo de Fiódor, realizó
lo que Fiódor temía y contra lo cual intentaba vanamente alertar. Se convirtió en el elocuente anunciador del anticristo.